Seguimos en la mesa de este miércoles 24 de octubre de 2018. Estamos con Adriana Marrero, Fátima Rodríguez, Felipe Schipani y Gabriel Mazarovich. Luis Lacalle Pou, el líder del sector Todos y uno de los precandidatos blancos a la presidencia de la República, adelantó este domingo que, si triunfa en las elecciones del año próximo, elaborará una ley de urgente consideración que será remitida al Parlamento en los primeros días de su administración, con todo lo que él y su equipo entienden debe modificarse en el Estado. Lo dijo en una entrevista en el diario El País. En determinado momento de sus declaraciones indicó: si se gana el gobierno, será multicolor. El gobierno empieza en la transición. Y allí vamos a tener una gran ley de urgencia, donde ingrese todo lo que haya que modificar del Estado, salvo lo que sea materia exclusiva de la ley presupuestal. El 1 de marzo se arranca con un gobierno que juega de memoria, que sabe lo que juega y compromisos asumidos que vienen del proceso electoral. Le preguntaron por dónde iría esa ley y dijo: con los técnicos hemos conformado un gran archivo en nuestras computadoras donde ponemos los elementos que va a tener que estar presente en esa ley de urgencia. Va todo lo que se modificará, no va a ser una ley corta ni chica, va a ser anterior al presupuesto. Si no somos capaces de hacer en los primeros días una ley de urgente consideración que tiene plazos perentorios de aprobación, el primer año lo perdimos. Gabriel, ¿empezás tú con este tema? ¿Te interesaba? ¿Por qué? Sí, bueno, porque creo que plantea con mucha... Él se cuida mucho, es una entrevista muy inteligente la que hace. Dice cosas como que, por ejemplo, que no, a ver, el título era obvio. ¿Quién va a creer que Lacalle va a compartir nada con los sindicatos? O sea, está en la tapa del libro, ¿no? El papá disolvió los consejos salarios, apenas asumió, y así tuvimos la pérdida de salario real más importante después de la dictadura. Tú estás hablando del título. Entonces, de ese reportaje, claro, el poder no lo voy a compartir con los sindicatos. Pero todo se concentró en eso, y la verdad que esto es muchísimo más importante que diga que no va a compartir el poder con los sindicatos. Es obvio, lo va a compartir con los empresarios. Yo lo que digo es que me parece que es un tema complejo, que el gobierno va a ser multicolor, chocolate por la noticia, porque para construir mayorías parlamentarias tiene que tener por lo menos 4 partidos, ¿no? Solo no puede, no hay manera, tiene que ser muy multicolor. Y el tema es que va a tener que negociar mucho, y se le critica al frente que no negocia, cuando en realidad... Aclaremos, porque el otro día me decían, la ley de urgencia de consideración es un mecanismo constitucional. Absolutamente. Excepcional, tan excepcional que está en el mismo artículo de la Constitución que establece cómo romper relaciones diplomáticas y las medidas prontas de seguridad, ¿no? No es una cosa menor la ley de urgente consideración. Dice Lacalle Pou en otra parte de la nota: en ese proyecto entrarán todas las modificaciones en la órbita pública. Por ejemplo, cargos de confianza, llenado de vacantes, recorte a gastos superfluos, uso de viáticos, flota de vehículos estatales. Pero yo termino con esto, prometí ser breve, para decir 2 cosas. Primero, las leyes de urgente consideración tienen un plazo perentorio, en general es para un tema puntual, que no amerita que el Parlamento tenga que analizarlo mucho, ni debatirlo mucho, ni negociarlo mucho. Los 2 antecedentes de leyes ómnibus de urgente consideración, 2 o 3, son del gobierno de Jorge Valle, en el 2000 y en el 2001, que fueron leyes ómnibus, que fue todo, la Unión Ferroviaria, modificaciones para Antel, que después terminaron siendo amenaza de referéndum y se bajaron. Un conjunto de cosas. No me parece una buena señal que se diga que el gobierno empieza con una ley en un parlamento que sí, primero va a tener que ganar Lacalle, ¿no? Yo creo que no va a ganar, pero en el caso de que gane, me parece que es una señal muy complicada decir que va a empezar así la administración. ¿Por qué? Y porque vos tenés, a ver, vos... Pero a ver, concreto, 2 palabras, ¿por qué complicado? 2 palabras, vos podés discutir con el Frente Amplio lo que quiera, pero el Frente Amplio tuvo mayorías parlamentarias propias y es el único partido que puede aspirar a volver a tenerlas. Él no las va a tener. Va a tener que tener 4 partidos, por lo menos, en su gabinete. ¿Por qué no puede empezar la gestión con ejecutividad, implantando, tomando medidas rápido? Sin discutir con nadie. Entonces ahora está bueno que no discutamos en el Parlamento. Va a tener que discutirla. Para empezar con su coalición la va a tener que discutir. Y entonces ahí está bien que haya una mayoría automática que no discuta con el Parlamento. Me va a encantar cómo van a argumentar. Por suerte no van a ganar, pero me va a encantar si ganaran, que dijeran que estaría bárbaro que una mayoría por fuera del Parlamento acuerde y lo tire y no discuta cuando ahora está mal. Me parece sensacional. ¿Quién sigue? Fátima. Me va a encantar. Bueno, claro. Ya decían los griegos que hasta el final de una historia no podemos saber si es agraciada o dichosa, ¿no?
Yo destaco algunas cosas de la calle Pou sobre la ley de inclusión financiera, que no me ha parecido una cosa tan positiva. Creo que si sería tan buena la ley no tendría que ser obligatoria. Y segundo, destaco también de la calle Pou que sobre la venta de la marihuana en las farmacias. Miren los aspectos que me fijé. Creo que el Estado debe estar en la protección de los más débiles y la venta de marihuana, no sé si ustedes se han fijado, las colas en las farmacias son de la gente como más pobre y más vulnerable. Por ahora son esas cosas. Pero bueno, y sobre este punto, el de la ley de urgencia, que era el que disparaba la discusión, ¿qué decís? Bueno, ojalá que salga. Creo que si sale, y acá creo que es posible, sí, que pueda ganar. Creo que es difícil que salga la ley de urgencia. Me parece acertado que él tenga todas esas ideas si quiere ser gobernante, pero no lo veo posible. Adriana. ¿Cuáles ideas? Porque me parece que lo de la calle Pou fue un modo fantástico de prometer mucho sin prometer nada. Habla de una ley larga, ¿cómo era? Que no va a ser fácil ni corta, ni chica, ¿no? Ni chica, ni... Bueno, una ley larga que va a estar compuesta por las cosas que tienen, muchos archivos que tienen todos sus asesores en sus computadoras, pero realmente no tenemos idea qué es. Es un modo de prometer mucho sin prometer nada, es decir, sin decir nada, sin comprometerse con nada. En una ley, incluir que el uso de vehículos. Es decir, verdaderamente me parece que sí, que tuvo un efecto interesante, que es producir una noticia sin dar absolutamente ninguna información. Verdaderamente no sabemos lo que quiere hacer con esa ley de urgencia. ¿Verdad? Felipe. No, más allá del contenido, que obviamente no lo conocemos. ¿Qué es lo que importa? No dio demasiado ¿Qué es lo que detalle. importa? Y me parece que ese contenido va a tener que ser producto también de negociación. O sea, claro, lo que decía pero, Gabriel es claro. Pero vos podés negociar, podés negociar el contenido, pero no el asunto sobre el que trata. Es decir, vos podés negociar, bueno, yo qué sé, no sé de qué se trata, no tengo idea de qué se va a tratar, pero no dice, por ejemplo, va a ser en materia educativa. No, va a ser sobre todos los campos. Eso es absurdo e imposible. Es decir, no se puede generar una ley sobre todos los campos del Estado. ¿De qué? ¿Sobre seguridad? ¿Sobre educación? ¿Sobre el MIDES? ¿Sobre qué? ¿No? ¿Sobre defensa? Falta todavía un tiempo para que el próximo gobierno asuma. A mí lo que destaco, lo que me parece interesante es el timing que marca la calle Pou, ¿no? Más allá de quien asuma la titularidad del Poder Ejecutivo, lo que es claro es que va a haber una coalición, o sea, los partidos de la oposición, creo que estamos trabajando todos para eso. Obviamente, yo voy a trabajar para que el titular de esa coalición sea otro, no sea la calle Pou, pero me parece interesante el timing, porque desde que asume el gobierno en marzo hasta mediados de junio, fines de junio, cuando ingresa al Parlamento la ley de presupuesto, hay allí un par de meses que por lo general los gobiernos no utilizan como deben utilizarlos. Y como esto va a venir acompañado previamente de un acuerdo sobre los grandes temas que van a tener que hacer los partidos de la oposición en plena campaña electoral, y si les toca ganar un proceso de transición que comenzará después de que en la segunda vuelta se imponga uno de ellos, hasta que asuma el gobierno en marzo, o sea, va a haber un mes para preparar esa ley, que habrá que ver los contenidos, pero me parece que deben incluir aquellas cuestiones que son impostergables, que son necesarias para reformular determinadas cuestiones que se proponga el próximo gobierno. Y en relación a lo que decía Gabriel, la ley de urgencia está prevista en la Constitución de la República, tiene 45 días para tratamiento en una Cámara y 30 para la otra. No se puede decir de que se va poco menos a silenciar la voz de la
oposición del momento en el Parlamento, cuando aquí se aprueban leyes en el día, que ni siquiera pasan por las comisiones del Parlamento. Va a haber el tiempo suficiente para que se discuta, para que todos se informen, para que se hagan los aportes. A mí me parece que un gobierno tiene que aprovechar y maximizar el tiempo. Y por oposición a lo que ha pasado en este segundo gobierno de Tabaré Vázquez, donde se ha tomado las cosas con una tranquilidad y una mansedumbre preocupante. Hay que empezar gobernando con el pie en el acelerador. Por eso pero esta noticia timing, es humo, ¿verdad? Esto es humo. Es humo. No, yo no diría, es decir, es enorme, pero no tiene nada. Habrá que ver el contenido, todavía falta un año y largo para que asuma el próximo gobierno. El timing me parece interesante. Gabriel, tu intervención inicial despertó cantidad de comentarios y mensajes de los oyentes. Empiezo con uno, el de Joselo, a propósito de lo que decías sobre el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Dígale a Gabriel que lo que hizo el papá de Lacalle Pou es un problema del papá, que se saque el cassette. No, que se saque el querido oyente, con todo respeto, el cassette que los medios le meten a él, que es olvidar el proceso histórico, porque estoy hablando, los antecedentes de esto fueron el gobierno de Jorge Valle, es el mismo método, ¿no? Leyes ómnibus de urgente consideración. No es cualquier procedimiento, porque en el Parlamento, si no se logra aprobar, si no se rechaza esta ley, queda aprobada, aunque no tenga mayoría. Para modificarla se precisan 3/5, no es cualquier procedimiento. El de la ley. Invito a que lean el artículo 168 de la Constitución. Y vuelvo a decir, es un procedimiento de tanta excepcionalidad que está en el mismo lugar que las medidas prontas de seguridad y que la ruptura de relaciones internacionales. Es de esa utilización. Ahora yo digo, ¿qué emergencia hay hoy en el Uruguay que justifique eso? ¿Estamos en una crisis despedazada con la mitad de la población en la pobreza? ¿Con el aeropuerto de Carrasco lleno de gente yéndose? ¿Estamos en esa situación? Él mismo dice, porque yo lo considero una persona muy hábil, de no meterse a repetir cosas, él mismo dice, no, está claro, le pregunta al periodista que le levanta el centro y él dice, no estamos en una crisis como la del 2002. Entonces, a mí me parece que aquí hay una modalidad que justamente yo creo que hay que nacionalizar el debate de Macri y de Temer, porque son los métodos que aplicaron Macri y Temer en Argentina y en Brasil, y así está en Argentina y Brasil. Y en la situación de Argentina y Brasil podemos seguir hablando de Kirchner y de Dilma, y no tiene nada que ver Maduro en Argentina y Brasil, y están como están. Y me parece que es un debate político, así como él tiene derecho a decirlo. Está bueno que discutamos por qué está bien meter la pata en el acelerador de esa manera y por qué cuál es la situación crítica, caótica, terrible que tiene el Uruguay al lado de los países de la región para que digan que tienen que tener esa medida excepcional. Después hay otro, Leonardo, que se pregunta por qué cuando mencionás a Lacalle Pou te reís, porque eso se ve en el video. Después dicen que otros partidos son provocadores, etcétera. La cámara te está registrando. No, está claro, por ejemplo, yo me río porque me parece que cuando estamos en la discusión, porque me parece que Lacalle tiene un problema. Hizo una campaña maravillosa por la positiva, hasta que en un acto con empresario en Punta del Este dijo que se asumía iba a derogar la ley de 8 horas para el trabajo rural, la ley de responsabilidad penal para los trabajadores empresarios, en los trabajadores, que iba a sacar los consejos de salario. Entonces, cuando desnuda realmente el contenido, que lo desnudó él, ninguno más lo desnudó, y está hablando de lo mismo, tiene el problema después para decir que va a ser un Uruguay para todos. Yo no... En la campaña electoral anterior. ¿Que iba a derogar la ley de 8 horas? Dijo que no estaba de acuerdo con la ley de 8 horas para los trabajadores rurales. No, él le preguntaron, en su momento dijo que no la había votado y después se rectificó y dijo que sí, que no, digo, pero nunca, yo no lo escuché nunca decir de que había derogado. Dijo que no correspondía con la naturaleza de la actividad. Sí, pero además eso fue lo primero que dijo, pero después se rectificó. Y además dijo que una de las cosas que iba a hacer, fue muy aplaudido en esa cena en Punta del Este para conseguir recursos, me acuerdo, en un hotel muy lindo, dijo que iba a derogar la ley de responsabilidad penal empresarial, que por ejemplo ha cortado en 30.000 los accidentes laborales. Entonces hay un contenido en su propuesta
que él muy hábilmente acá lo dibuja, y está bien, no es una crítica, cada uno hace política como lo que es, pero creo... Claro, pero va a mostrar lo que es. Yo quería comentar acerca de lo que tú dijiste, de que en realidad eso de que en el aeropuerto se va mucha gente y viaja mucha gente, pero eso es una parte pequeña de la realidad. A mí me parece... No, Gabriel dijo no, que no yo dije que no estamos en la situación en que migraban por miles antes. Era al revés. Perdón. No, ahora es muy crítica, yo no mido por el... Claro, tenés toda la razón del mundo. Igual que quería destacar, digo, que claro, que el próximo gobierno, en realidad el país está muy vulnerable. Todos los días hay empresas que cierran, hay gente sin trabajo y bueno, y basta recorrer los barrios así más sencillos para saber de qué forma están viviendo. Entonces a mí me parece, por ejemplo, este timing de la calle Pou como para acelerar, para tener conciencia, porque creo que realmente el país no está en un buen momento. A mí lo que me llama la atención es que, hablando justamente en relación también con el tema anterior, ¿no? El tema de la comunicación. Yo también pediría un poco de rigurosidad con los términos, ¿no? Acá no se ha mencionado, por suerte, pero yo desde que el gobierno tomó, el Frente Amplio tomó el gobierno, prácticamente se está hablando de la crisis. 2008, Uruguay estaba creciendo y no, la crisis, ¿no? Es decir, se hablaba de la crisis. Bueno, vamos a ver si manejamos los términos crisis, los términos de recesión, etcétera, de un modo adecuado, ¿no? Porque verdaderamente, efectivamente, a pesar del endeudamiento que el gobierno anterior, ¿verdad?, el de Mujica, le dejó a Uruguay, Uruguay está todavía en una situación que no, que buena, es decir, que no es la de los países latinoamericanos, si bien es verdad que estamos vulnerables, porque bueno, hay crisis en Brasil y hay crisis en Argentina, pero lo mismo, ¿no? Es decir, tengamos cuidado cuando utilizamos los términos, porque yo no creo que el Instituto de Estadística mienta. Y verdaderamente las cifras del Instituto de Estadística, bueno, arrojan resultados que no son resultados negativos, ¿no?